en las grises y empedradas calles de Londres, donde la historia se cuenta en la pátina de cada ladrillo y el silencio es un lujo reservado para los reyes, una sombra desconocida, un gigante ruidoso y multicolor, se desliza con una confianza que bordea la insolencia. Una bestia cromática que irrumpe en la noche de Mayfair como un cometa psicodélico, su carrocería negra y amarilla vibrando con una energía que la ciudad no había sentido en siglos. Irradia una presencia casi mítica, como la carroza de un emperador inca resucitado en el siglo XXI. Pero su verdadera identidad, su origen humilde y glorioso, es un secreto que muy pocos conocen. ¿Desde cuando hay tantas combis peruanas en Londres?, se preguntó alguien en un foro perdido de Internet. Fue el primer susurro, la primera grieta en la represa de la normalidad británica. Una sola pregunta, aparentemente inocente. Pero desde ese instante, el paisaje cultural del Reino Unido, una nación de Jaguars, de Land Rovers, del tradicional y solemne taxi negro, comenzó a transformarse de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto. Porque no es que simplemente estén apareciendo. No. Su frecuencia aumenta con cada día que pasa, su presencia es una fiebre que se contagia por los barrios más exclusivos. Se dice que ya hay más combis peruanas que furgonetas de reparto de Amazon. Es una invasión extraña, casi surrealista, que se extiende con un estruendo ensordecedor y, paradójicamente, bajo el radar de los grandes medios. Un banquero de la serie, con su traje de Savile Row y su portafolio de cuero, murmuró estupefacto al salir del aeropuerto de Heathrow, ¿ni un Mercedes? ¿Ni un Jaguar? ¿Por qué la zona de recojo de bits está llena de esas cosas del Perú? La respuesta, mi causa, te golpea en la cara en el momento en que pones un pie adentro. En el instante en que la puerta corrediza se cierra con ese chirrido metálico tan característico, un sonido que es música para nuestros oídos, el solemne silencio de Londres no desaparece, sino que es aniquilado, pulverizado por una explosión de vida. Una cumbia amazónica retumba desde parlantes que han visto mejores días, el cuerpo es recibido no por un asiento de cuero italiano, sino por un trono de vinilo con colores más vivos que un plato de ceviche carretillero, y el aire huele a una mezcla indescriptible de ambientador de pino, nostalgia y trabajo duro. La comodidad no reside en la suspensión, sino en el alma. Es un caos vital que te hace olvidar que estás en un simple viaje, te recuerda que estás vivo. ¿Esto es realmente una furgoneta de transporte público? La sorpresa, la confusión y un impacto cultural abrumador. Todo eso está ocurriendo ahora mismo, simultáneamente, en las calles de la capital del mundo. Pero detrás de este boom, de esta locura colectiva, hay otra historia que nadie conoce. Una narrativa de ingenio y supervivencia. Es la historia de esas mismas combis, esas que nuestras familias usaron para ir a la playa en Ancón, esas por las que nuestros padres lucharon para pagar las letras, esas que llevan en sus rayones y abolladuras los recuerdos de millones de peruanos. Esos mismos vehículos, cargados de historias, han cruzado el océano para comenzar una segunda vida, una existencia de lujo y prestigio en el corazón del Imperio Británico. Una ironía tan deliciosa que parece sacada de un cuento de Ribeiro. ¿Por qué nuestras combis, nuestros monstruos del camino, son ahora el epítome del nuevo lujo en el Reino Unido? ¿Por qué en un país obsesionado con la elegancia de los SUV versus, este vehículo con forma de ladrillo ha logrado demoler y reconstruir los valores de una sociedad entera? ¿Y por qué esta revolución cultural se ha extendido de manera tan atronadora, pero a la vez tan sigilosa? Esta, mi gente, no es solo una historia sobre vehículos. Tampoco es un simple choque de culturas. Es la crónica de una revolución, una que comenzó con una pequeña sensación de extrañeza y se convirtió en un terremoto de orgullo. Todo empezó con esa primera frase, susurrada en una esquina de Londres, oye. ¿Eso no es una combi peruana? Esa premonición, esa chispa, nos llevaría a un final que nadie, ni en sus sueños más locos, podría haber imaginado. Lo que están a punto de presenciar no es un simple video. Es el momento preciso en que la cultura automotriz del mundo, y con ella, el orgullo de un país entero, se reescribe para siempre. Porque el mundo, amigos, se dio cuenta de que estaba harto del silencio y la perfección. El mundo tenía sed. Sed de Perú. La mañana en Londres tiene una quietud particular, una solemnidad tejida con la niebla que se levanta del Támesis y el peso de los siglos impregnado en las paredes de sus edificios. Es un silencio casi sagrado, una paleta de grises y ocres que domina la ciudad. Pero esa paz monástica fue brutalmente interrumpida. Rasgando el velo de la tranquilidad, un vehículo enorme, amarillo y negro, dobló la esquina de una calle en Kensington con la gracia de un rinoceronte en una cristalería. No era un jaguar.
ni un Range Rover. Mucho menos un sobrio Mercedes de alquiler. Era una caja metálica gigante, casi una aberración arquitectónica sobre ruedas, que se deslizaba por el asfalto con una arrogancia desconocida. Su carrocería alta, cubierta de calcomanías de Chacalón y la Nueva Crema, un sticker de Tupac Amaru con lentes de sol, y la frase Cholo soy y no me compadezcas pintada en letras góticas. Unas luces de neón parpadeaban bajo el chasis, y de su interior emanaba, como un maremoto sónico, la inconfundible voz de Lorenzo Palacios Quispe. La puerta corrediza, adornada con un aerografiado del Señor de los Milagros, parecía una obra de arte salida de alguna galería de Barranco. Arthur, un joven londinense que tomaba su café matutino en una ventana, casi se atraganta con su croissant. Sus ojos, acostumbrados a la discreción de los Aston Martin, no daban crédito. ¿Pero qué coño es eso? ¿Un Toyota poseído por el espíritu del carnaval? En el corazón de la zona de South Kensington, donde los ejecutivos de fondos de inversión caminan a paso rápido y los Audi A6 son los reyes de la calle, la aparición de este titán del transporte público limeño era un evento tan improbable como ver a la reina de Inglaterra comiendo un combinado en un puesto de la parada. La sorpresa de Arthur era más que justificada. Sin pensarlo dos veces, sacó su smartphone y grabó un video corto, tembloroso, mientras la combi se detenía y un hombre con un gorro de lana, el cobrador, se asomaba por la puerta gritando algo que sonaba como «Sube, sube, al fondo hay sitio». Arthur lo subió a sus redes sociales con un simple comentario cargado de sarcasmo británico. Últimamente, Londres no se está volviendo un poco peruano. Fue un post de apenas 15 segundos. Un chiste pasajero. Pero desató una reacción que ni el mejor publicista de Saatchi & Saatchi podría haber planeado. Los comentarios explotaron. Lo sé. Vi uno igual ayer cerca de Harrods. En Manchester están por todas partes, es una plaga. ¿Qué son? ¿La nueva flota de Uber? ¿Por qué carajos suenan tan fuerte? Una simple pregunta, una duda existencial sobre el transporte, se esparció por las redes como un incendio forestal. Arthur miraba la pantalla de su teléfono, viendo cómo las reproducciones subían a una velocidad vertiginosa, y una extraña inquietud se apoderó de él. Hacía apenas un año, ver una de esas furgonetas peruanas en Londres era una rareza. Quizás una al año, si tenía suerte. Ahora, las veía varias veces al día. ¿Qué diablos estaba pasando? El murmullo de Arthur contenía algo más que simple curiosidad. Esa combi no era solo un vehículo de importación exótico. Había algo en su presencia caótica, en su forma de integrarse a la fuerza en el aire solemne de la ciudad. Era como si la propia Londres, en su aburrimiento y perfección, necesitara desesperadamente esa inyección de desorden y vida. Arthur no podía saberlo aún, pero su video contenía dos hilos narrativos que estaban a punto de sacudir los cimientos de la sociedad británica y la industria automotriz global. No sabía que ese vehículo, esa bestia como la llamarían después, estaba a punto de cambiar su propia percepción de lo que significaba el lujo. La sombra multicolor se alejó por las calles empedradas, dejando tras de sí una estela de cumbia y el inconfundible olor a cambio de era. La historia, nuestra historia, apenas acababa de comenzar. Para entender cómo las combis asesinas de Lima se convirtieron en el objeto de deseo de la élite londinense, primero hay que entender el alma automotriz del Reino Unido. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que las minivan, o people carriers como las llaman, eran el símbolo de la vida familiar británica. Las Volkswagen Transporte, las Renault Espace, las Citroën C8. Durante los años 90 y principios de los 2000, estos vehículos eran los portadores oficiales de los recuerdos familiares. Los fines de semana, sus maleteras se llenaban con tiendas de campaña y cestas de picnic para escapar a la campiña. A la hora de ir al colegio, sus puertas correderas se abrían para recibir a niños soñolientos con sus mochilas. Era una escena común, el pan de cada día, la minivan era el arca de Noé de la familia británica. Sin embargo, este paisaje idílico comenzó a desvanecerse hace una década. El mercado británico fue arrasado por un tsunami llamado SUV. Lo que comenzó como un nicho para los ricos con sus Range Rovers y BMW X5, pronto se democratizó con la llegada del Nissan Qashqai y el Kia Sportage. De repente, todo el mundo quería uno. Una posición de conducción más alta, un diseño más robusto, la promesa de una aventura de fin de semana. Todo eso capturó el corazón de los británicos. Ya que vamos a tener un coche familiar, que al menos parezca que podemos escalar una montaña con él, se convirtió en el mantra. Un coche alto parece más seguro. Las minivan son deprimentes, ¿no?
Este cambio de mentalidad fue alejando progresivamente a las furgonetas de los hogares. Pronto, las minivan fueron relegadas a un papel puramente funcional, despojadas de toda calidez familiar. Se convirtieron en vehículos de enlace para aeropuertos, furgonetas de reparto, transporte para hoteles. Si veías una minivan en la calle, era casi seguro que estaba trabajando. Los nuevos modelos para familias dejaron de fabricarse, y los concesionarios las retiraron silenciosamente de sus exposiciones. Un padre de familia británico lo resumió perfectamente en un tuit: una minivan es muy práctica, lo sé. Pero no quiero irme de vacaciones con mi familia en algo que parece la furgoneta del fontanero. Esa sensación se había vuelto la norma. La minivan era aburrida, comercial, inadecuada para el tiempo en familia. El SUV era potente, elegante, un vehículo para soñar. Esta dicotomía dominó el mercado británico durante más de 10 años. Pero bajo la superficie de esta moda, una distorsión estaba creciendo. Con el boom de los SUV, las minivan que quedaban, como la Transporte, se destinaron casi exclusivamente al uso comercial. Esto provocó que la demanda de segunda mano para uso personal se disparara, y con ella, los precios. Una Transporte usada costaba una fortuna. Se había creado un vacío en el mercado. Las familias de clase media necesitaban espacio, pero no podían permitirse una minivan usada y los SUV eran a menudo demasiado pequeños. Un limbo automotriz. Y fue precisamente este vacío, esta necesidad no satisfecha, la que se convertiría en el caldo de cultivo para la explosión de popularidad de la combi peruana. Esa caja multicolor que Arthur grabó, esa bestia que desafiaba todas las normas estéticas de Londres, estaba, sin que nadie lo supiera, recordando a los británicos un espacio familiar que habían perdido hacía mucho tiempo. Y la gente de Inglaterra aún no era consciente de que, en ese vacío, un vehículo estaba a punto de encajar tan perfectamente que haría temblar los cimientos de sus valores. El escenario para la revolución chicha estaba listo. Mientras la cultura de la minivan se extinguía en el Reino Unido y los SUV se adueñaban del paisaje, al otro lado del planeta, en Perú, la realidad era diametralmente opuesta. Si uno mira el estacionamiento de cualquier centro comercial un fin de semana, verá un mar de techos blancos, negros y plateados, grandes vehículos cuadrados aparcados tan juntos que parecen bloques de un Tetris gigante. Noes, Boxys, Serenas, Stepns. Y más allá, imponentes, casi presidenciales, las Alparts y Belfires. Para un peruano, es una vista tan normal como un emolientero en una esquina. Pero si un británico, sin ningún conocimiento previo, viera esa escena, probablemente murmuraría: ¿por qué demonios tienen tantos ladrillos con ruedas? Pero en Perú, no era solo natural. Era necesario. En la cola para dejar a los niños en el nido, la puerta corrediza de una minivan se abre sin hacer ruido. Un niño medio dormido baja con su mochila a la espalda. A su lado, el abuelo y la abuela ponen el pie en un escalón bajo, diseñado para que puedan subir y bajar sin esfuerzo. En el parque, por la tarde, un grupo de mamás conversan mientras en la parte de atrás de una furgoneta, el cochecito del bebé entra sin necesidad de plegarlo, junto a las bolsas de la compra y los juguetes. La disposición de los asientos, con 3 filas que se pueden configurar de 1000 maneras, la convierte en una sala de estar sobre ruedas. En verano, camino a la playa, las minivan forman una caravana cargadas con sombrillas, sillas, coolers y toda la familia. El padre, al bajar del asiento del conductor, se golpea el pecho con orgullo y dice: «¿Viste? Entró todo, carajo». Mientras, la madre improvisa una cama en los asientos traseros y los niños juegan adentro, esperando llegar. Durante el embotellamiento de fiestas patrias en la Panamericana Sur, 3 generaciones viajan en la misma furgoneta. El abuelo lee el periódico tranquilamente en la última fila, la madre le pasa una bebida caliente desde el asiento del copiloto, y los niños ven una película en una pequeña pantalla. La minivan no solo transporta personas, transporta el tiempo familiar peruano. Para muchos, la progresión natural de la vida es pasar del pequeño auto que compraste cuando eras enamorado, a la minivan que necesitas cuando te casas y llega el primer hijo. Con los chibolos, la minivan es lo mejor, pues. Hasta los suegros entran cómodos, es una frase que se escucha en cualquier parrillada familiar. El vehículo deja de ser un simple medio de transporte para convertirse en un miembro más de la familia, un testigo silencioso de los eventos más importantes de la vida. El primer viaje a la playa todos juntos. La actuación del Día de la Madre en el nido. La primera comunión. Llevar a los abuelos al médico. Ir a ver el terreno para la casa propia. El primer campamento. Casi todos esos recuerdos comienzan y terminan dentro de una minivan.
Los fabricantes japoneses, que dominan nuestro mercado, entendieron perfectamente esta relación simbiótica. Por eso, en sus fábricas, el mantra es: este coche no solo transporta gente. Transporta todos los recuerdos de una familia. El suelo bajo es para que un niño pueda subir solo. La puerta corrediza ancha es para que en un día de lluvia puedas entrar sin mojarte mientras abres el paraguas. El interior silencioso es para que el bebé pueda dormir. Los asientos que se reclinan hasta hacerse una cama son para que los abuelos no se cansen en un viaje largo. Esa filosofía está impregnada en cada rincón del vehículo. Pero lo que los japoneses perfeccionaron con ingeniería de precisión, el peruano lo reinventó con ingenio y necesidad. La minivan japonesa era el lienzo. La combi peruana fue la obra de arte. El mecánico de barrio, el maestro de la Victoria, el artista de la fibra de vidrio de San Jacinto, tomaron esas furgonetas usadas y las transformaron. Donde había silencio, pusieron parlantes que podían reventar tímpanos con los éxitos de los Zapis. Donde había sobriedad, pusieron luces de neón, stickers reflectantes y adornos que colgaban del retrovisor. Donde había asientos de tela, pusieron forros de vinilo con colores imposibles. La combi no fue diseñada en una sala de juntas, nació en la calle, forjada por el calor, el polvo y el caos de Lima. No buscaba maximizar la felicidad familiar, sino la eficiencia brutal del transporte de masas. El cobrador, colgado de la puerta como un acróbata, no era un accesorio, era el director de orquesta de esa sinfonía de caos. Y es precisamente por eso que los británicos se quedaron en shock. No estaban importando un simple vehículo. Estaban importando una pieza viva de la cultura peruana, un artefacto que encapsulaba la creatividad, la resiliencia y la energía desbordante de un pueblo. El valor que los peruanos dábamos por sentado, esa capacidad de convertir la chatarra en arte y el caos en un sistema funcional, estaba a punto de ser descubierto y venerado por una cultura que lo había perdido todo. La fiebre por la combi peruana en Londres no era solo una moda. Era el reconocimiento de que, en esa caja ruidosa y colorida, viajaba la historia y el alma de todo un país. Y esa alma estaba a punto de conquistar el mundo. Ese breve video que Arthur publicó, desde cuando hay tantas combis peruanas en Londres, fue la chispa que encendió la pradera. La sensación de extrañeza, de que algo estaba cambiando, se extendió por todo el Reino Unido. No era solo en Londres. Desde Cornualles hasta Manchester, desde Liverpool hasta Birmingham, empezaron a surgir voces que confirmaban la misma verdad oculta. Acabo de volver de vacaciones en Cornualles, y vi más combis peruanas que Volkswagen Transporters, lo juro. El centro de Manchester está plagado de esas cajas con ruedas. Parecía la avenida Abancay. El estacionamiento de un centro comercial en Leeds estaba lleno de ellas. Parecía una exposición de Tonin Chicha. Una locura. En el centro comercial Westfold vi una Alphard tuneada como combi, con una familia enorme bajando. Tenía un look increíblemente lujoso y callejero al mismo tiempo. Cuanto más leías los comentarios, más clara se hacía la imagen, esto no era una coincidencia. Algo estaba cambiando de forma masiva y fundamental. ¿Pero qué estaba pasando exactamente en el Reino Unido? La respuesta, como siempre, estaba en el mercado. El boom de los SUV había aniquilado la oferta de minivan familiares nuevas. Las pocas que quedaban eran modelos comerciales, caros y básicos. La oferta se desplomó, pero la demanda, aunque latente, seguía ahí. ¿El resultado? Los precios de las minivan de segunda mano, especialmente de la Volkswagen Transporte, se dispararon a niveles absurdos. Un usuario se quejaba: quise comprar una Transporte usada y el precio no tenía sentido. Equipamiento básico, pero costaba lo mismo que un Mercedes nuevo. Un robo. Esta burbuja de precios fue el principal factor que creó el vacío de la minivan en el Reino Unido. Y en ese vacío, apareció un rayo de luz, una solución llegada desde el otro lado del mundo, la combi peruana de segunda mano, o más bien, los modelos japoneses que tanto abundan en nuestras calles. En Japón y, por extensión, en Perú, que es un gran mercado de importación de segunda mano, los vehículos se renuevan constantemente. La oferta es enorme. Y para un comprador británico, las condiciones eran un sueño hecho realidad. Coches con poco kilometraje, historiales de mantenimiento detallados y, lo más importante, con el volante en el mismo lado. Podían importarlos y empezar a conducirlos al día siguiente. ¿Y el estado? El estado era increíble. ¿Por qué los autos usados de Perú y Japón están tan impecables?, se preguntaba un británico. No tienen óxido,
el interior está como nuevo, el motor suena perfecto. El contraste con el mercado local era brutal. Cuando el precio de una transporte usada se vuelve ridículo, la gente inteligente busca alternativas. Y la alternativa peruano-japonesa no solo era más barata y estaba en mejores condiciones, sino que ofrecía un nivel de practicidad y comodidad que satisfacía incluso las necesidades de aquellos que habían renunciado a tener una minivan. Carga todo lo que quieras. Entra toda la familia. El consumo es bajo. La puerta corrediza es una bendición. Era, literalmente, la pieza que faltaba en el rompecabezas del mercado británico. No era solo un coche de importación, era la respuesta a un problema que llevaba una década sin solución. Un nuevo propietario, eufórico, escribía: me compré una Nissan Elgrand, y honestamente, este coche debería ser reconocido a nivel mundial. Es silencioso, potente, lujoso. Estuve a punto de morirme sin saber que esta maravilla existía. Otro comentario reflejaba el creciente orgullo de poseer uno de estos vehículos. Fui a un festival de música con mi Noah usada, y los demás campistas se acercaron a preguntarme dónde la había conseguido. Se quedaron alucinando con el espacio. Sinceramente, me sentí orgulloso. En el Reino Unido, la Transporte era la reina del camping, pero la comodidad y capacidad de almacenamiento de una minivan japonesa la superaba con creces. Y lo más importante de todo, los británicos empezaron a cuestionar sus propias creencias. Ese prejuicio de que la minivan es aburrida y fea, ¿no sería simplemente porque no tenían opciones decentes? Al probarlas, descubrieron que eran los vehículos más prácticos y cercanos a sus vidas. Empezaron a preguntarse si el coche que sus familias realmente necesitaban no era el SUV de moda, sino la humilde minivan japonesa, en su versión más salvaje y tuneada al estilo peruano. Ese temblor en sus valores se extendía silenciosa pero imparablemente. Y a la vanguardia de esta revolución, había un vehículo en particular. La Toyota Alphard, reconvertida en una combi de lujo. Esa sombra negra y gigante sería la que terminaría de pintar de nuevos colores el paisaje de Londres. Sería la que sacudiría la cultura automotriz británica hasta sus cimientos. Arthur aún no lo sabía, pero el día que vio esa primera combi, estaba presenciando el punto de inflexión. La historia avanzaba a la siguiente fase, con el rugido de un motor japonés y el corazón de una cumbia peruana. El aeropuerto de Heathrow, en Londres. Esa gigantesca puerta de entrada al mundo, donde convergen viajeros de todos los rincones del planeta, se convirtió también en el primer escenario de la disonancia cognitiva británica. Hombres de negocios, con los rostros marcados por el cansancio de un vuelo transatlántico, se dirigían a la salida. Afuera, en la zona de recojo, una flota de vehículos de alta gama esperaba en perfecta formación. Mercedes clase S, clase E, Jaguar XJ. Los rostros familiares del lujo londinense. Pero entre ellos, mezclada como un invitado que se coló en la fiesta, había una presencia extraña, imponente. ¿Qué es eso? Una carrocería negra, maciza como un muro. Una parrilla frontal cromada y gigantesca que reflejaba la luz con prepotencia. Y en el centro, el logo de Toyota. Era una Alphard, pero no una cualquiera. Llevaba el tuning chicha en su ADN, llantas doradas, lunas polarizadas y un discreto pero desafiante sticker de Sarita Colonia en la ventana trasera. La mayoría de los británicos que la veían por primera vez fruncían el ceño. ¿Quién usaría una furgoneta tan ostentosa? Pero esa pregunta se desvanecía, se hacía polvo, en el preciso instante en que subían a bordo. Un magnate del sector financiero contó su experiencia. Como siempre, había solicitado un Mercedes, pero por un problema de disponibilidad de la compañía de choferes, le enviaron la furgoneta japonesa. Al principio, se sintió decepcionado. En el mundo de los negocios, llegar en una furgoneta era perder estatus. Pero desde el momento en que la puerta corrediza se abrió, sus prejuicios empezaron a tambalearse. Una quietud casi antinatural lo envolvió. Era como estar dentro de una bóveda de banco. Pisó una alfombra tan gruesa y suave que sus zapatos de 700 libras se hundieron en ella. No había eco, no había ruido superfluo. Y entonces, sus ojos se toparon con los dos tronos de la segunda fila, los asientos Executive Power Seats. Cuando dejó caer su cuerpo en uno de ellos, sintió como el asiento lo abrazaba. Con solo tocar un botón, el respaldo se reclinó suavemente, y un reposapiés eléctrico se extendió desde abajo, creando una postura de viaje más cómoda que la de la clase business de British Airways. ¿Pero qué es esto?, balbuceó, incrédulo. Fue su colega, sentado en el otro trono, quien respondió.
con el reposapiés extendido al máximo, estirándose como un gato, dijo, Arthur, te lo digo en serio. La oficina más cómoda de todo Londres. Es este coche. En esa sola frase, lo entendió todo. Era más cómodo que un sedán, más silencioso que un SUV y, sobre todo, infinitamente menos agotador. Los propios choferes de Londres lo confirmaban. Para un viaje largo, por ejemplo a Escocia, los clientes prefieren 1000 veces la Alphard al Mercedes KSS. Me dicen que una vez que te acostumbras a esto, es imposible volver a un sedán. Y el paisaje de la industria del transporte de lujo empezó a cambiar. En la serie, el distrito financiero, era cada vez más común ver a banqueros y ejecutivos bajando de una de estas combis de lujo. La tendencia la iniciaron empresarios asiáticos y estrellas de cine, pero las empresas locales de choferes no tardaron en adoptarlas. Al principio, la razón era simple, es el coche al que nuestros clientes asiáticos están acostumbrados. Pero lo que no esperaban fue la reacción de sus clientes británicos. Después de probarla una vez, empezaron a pedirla explícitamente. La próxima vez, envíame la furgoneta japonesa, por favor. Es más relajante que el Mercedes. Puedo revisar mis correos sin marearme, es increíblemente estable. Es tan silenciosa que me ayuda a concentrarme. Esas voces cambiaron las reglas del juego. El dueño de una de las mayores empresas de transporte privado de Londres lo admitió. Antes, nuestra flota era casi exclusivamente Mercedes clase V. Pero si comparas los costes de mantenimiento, el consumo, la fiabilidad y, sobre todo, la satisfacción del cliente, la Alphard gana por goleada. Ahora, es el pilar de nuestro negocio. Las razones eran múltiples. Cumplía con las estrictas normativas de emisiones de Londres gracias a su motor híbrido, la legendaria fiabilidad de Toyota garantizaba que el coche siempre estuviera operativo y, por encima de todo, la valoración de los usuarios era estratosférica. Incluso el prestigio de marca, el último bastión de los sedanes de lujo alemanes, fue devorado por la abrumadora comodidad del Alphard. Este cambio silencioso transformó el aire de la ciudad. En la plaza de Canary Wharf, la puerta corrediza de una Alphard negra se abre y 3 ejecutivos descienden lentamente. Un joven que pasa por allí susurra a su amigo, oye, últimamente veo muchas de esas furgonetas japonesas, ¿no? La extrañeza inicial se convirtió en normalidad. La sombra negra y gigante se había integrado en el paisaje de Londres. Pero esto era solo el prólogo. El verdadero cambio, la verdadera revolución, estaba a punto de llegar, el momento en que estas máquinas, en su versión más popular y familiar, irrumpieran en los hogares de la clase media británica, llevándolos a todos en un viaje sin retorno hacia la peruanidad. Mientras la popularidad de la Alphard se disparaba en Londres, muy pocos conocían la verdadera razón de su existencia, la obsesión casi enfermiza que la había creado. En la superficie, las razones eran obvias, es espaciosa, es silenciosa, es cómoda. Pero eso era solo la punta del iceberg. Esa calidad de viaje sobrenatural, esa quietud antinatural, ese espacio interior que ha sido descrito como un salón rodante, no fueron un accidente. Fueron el resultado de una locura y una obstinación casi inhumanas. El ingeniero jefe responsable del desarrollo del Alphard, un hombre llamado Yoshioka, lo declaró a su equipo desde el primer día, no vamos a hacer una minivan que sea simplemente un coche grande. Vamos a construir un sedán de lujo con un espacio interior gigantesco. En ese momento, sus colegas pensaron que había perdido la razón. Las condiciones eran las peores posibles para lograr su objetivo, una puerta corrediza enorme, un portón trasero gigante, una carrocería con la aerodinámica de un ladrillo. Todo conspiraba en contra de la búsqueda del silencio y la comodidad de un sedán de lujo. Pero Yoshioka no cedió ni un milímetro. Él no quería construir la minivan ideal, quería construir el espacio de viaje ideal, sin importar la forma que tuviera. A partir de ese día, el equipo de desarrollo se sumergió en un infierno de pruebas y errores. La batalla contra la rigidez de la carrocería fue épica. Una carrocería cuadrada con una enorme puerta corrediza tiende a torsionar, a retorcerse. Las vibraciones, especialmente en la parte trasera, eran una maldición endémica de las minivans. Esta sección se hunde 3 milímetros, gritaba un ingeniero. Hay que hacer este pilar 2 milímetros más grueso. Añadan 5 puntos de soldadura aquí. Los ingenieros conducían los prototipos una y otra vez, día y noche, buscando la más mínima vibración, y luego pasaban horas en el laboratorio corrigiéndola. Es como intentar hacer que una casa ruede por la autopista sin que cruja, se quejaba uno de ellos. La lucha por el silencio fue igual de brutal. Añadir material aislante aumenta el peso,
y el peso aumenta el consumo de combustible. Era una contradicción constante. Para resolverla, se obsesionaron con sellar cada posible fuente de ruido. El suelo, los pilares, el techo, el interior de la puerta corrediza, el sellado de las ventanas, incluso la salida del aire acondicionado. Si un mínimo silbido de viento se colaba por una rendija de 1 milímetro, todo el proceso volvía a empezar. Yoshioka decía, el sonido no miente. Puedes intentar engañarte, pero el sonido siempre te dirá la verdad. Así que no queda más remedio que enfrentarse a él, sin piedad. Y de esa obsesión nació esa quietud casi mágica que te absorbe al entrar. Y entonces, Yoshioka tomó una decisión que dejó a todos estupefactos. La segunda fila será el mejor lugar del coche. En cualquier vehículo normal, el asiento del conductor es el protagonista. Pero Yoshioka invirtió la lógica. Si es un coche para la familia, el protagonista no es el conductor, es la familia. Y la felicidad de la persona sentada en la segunda fila determinará el valor de este coche. El resultado de esa filosofía fue el Executive Power Seat. Un trono que se reclina con una suavidad celestial, con un reposapiés eléctrico que emerge silenciosamente. El acolchado de los asientos supera incluso al de la clase business de muchas aerolíneas, y la capacidad de absorción de vibraciones del propio asiento era de otra dimensión. Era la creación de un espacio que te hacía sentir, este es mi lugar. Este es mi santuario. Pero la genialidad de la Alphard no reside en su lujo, sino en que es lujosa sin sacrificar ni un ápice de practicidad. Puedes cargar maletas gigantes, el cochecito del niño, el equipo de camping. Puedes meter una tabla de surf y aún así estirar las piernas. Los abuelos no se cansan. Los niños no lloran. Después de un viaje largo, no te duele la espalda. El estrés de pasar tiempo dentro del coche se reduce a cero. Lograr este equilibrio es, en teoría, casi imposible. Pero los ingenieros japoneses, con una dedicación que roza lo espiritual, se adentraron en territorio prohibido con un único objetivo, crear un espacio móvil que hiciera feliz a la gente. Y así nació esta maravilla de la ingeniería, un espacio de ultra lujo disfrazado de minivan. La razón por la que los empresarios británicos, las compañías de choferes y ahora, las familias, están cayendo rendidos a sus pies es porque este coche, más que ningún otro en el mundo, valora el tiempo de las personas. Pero esta historia de creación milagrosa, de la obsesión de sus creadores, aún no ha llegado a oídos del pueblo británico. Ellos simplemente se han subido y se han quedado en shock. Si conocieran la historia que hay detrás, el fervor actual se convertiría en una auténtica locura colectiva. Detrás de cada Alphard negra que circula por Londres, no solo hay tecnología, hay amor por la gente, una filosofía de cuidado que emana de sus creadores en Japón. Y ese amor, esa filosofía, estaba a punto de contagiarse a las familias de todo el Reino Unido. Ese momento estaba a la vuelta de la esquina. El impacto de la Alphard sacudió primero a la industria del transporte de lujo. Pero sus ondas expansivas no tardaron en llegar a la vida cotidiana de la gente común, extendiéndose a una velocidad inesperada. Una mañana en Croydon, al sur de Londres, en un barrio de casas adosadas, una familia con 3 hijos vivía el caos diario. Su coche era un Ford SUV, que el marido había comprado porque es seguro y se ve bien. Pero una mañana, la esposa vio a una familia vecina llevando a sus hijos al colegio. La puerta corrediza de su coche se abrió y se cerró automáticamente, con un silbido suave, y los niños, con sus mochilas, entraban y salían sin ningún esfuerzo. «Es automática», murmuró la mujer, asombrada. El coche tenía una forma que nunca había visto. Era una Nissan Elgrand. Es un coche japonés. Y pensar que algo tan lujoso se puede comprar de segunda mano. La sorpresa de la mujer se convirtió rápidamente en interés, y el interés, en un anhelo profundo. En Manchester, una pareja joven acababa de tener su tercer hijo y buscaba desesperadamente un coche nuevo. El problema era que en ningún SUV cabían 3 sillas de niño una al lado de la otra. Un día, un amigo les dijo, tienen que probar una minivan japonesa. Les va a cambiar la vida. Escépticos, fueron a probar una Toyota Noah. A los pocos minutos de estar dentro, sus caras habían cambiado por completo. Espera un momento. ¿Esto es legalmente tan espacioso? Con esto, podemos dejar el cochecito del bebé en la maletera sin plegarlo. ¿La tercera fila es para adultos de verdad? No me lo creo. Después de una prueba de 2 horas, estaban completamente enamorados. ¿Por qué no venden esto en el Reino Unido?
¿No se dan cuenta de cuánto nos facilitaría la vida? A la semana siguiente, compraron una Noa de segunda mano. En un multitudinario festival de música en Gales, un grupo de jóvenes llegó en su Elgrand importada de Japón. Aplanaron los asientos traseros, pusieron sacos de dormir y crearon una cama improvisada. Ya un maletero sacaron 5 bicicletas de montaña eléctricas. Los campistas de la parcela de al lado se quedaron con la boca abierta. Oye, ¿qué clase de capacidad de carga es esa? ¿Cómo es posible que quepa tanto en ese coche? Nunca habían oído hablar de la Elgrand. Los jóvenes sonrieron con orgullo. En Japón, esto es lo normal, colega. En ese momento, una multitud se arremolinó alrededor del coche, tomando fotos, maravillados por su increíble versatilidad. En una boda en las afueras de Londres, una Alphard blanca adornada con lazos llegó lentamente. La novia, cuyo voluminoso vestido le impedía subir y bajar cómodamente de un sedán, soltó un suspiro de alivio al sentarse en el espacioso interior. Así sí, qué tranquilidad. Aquí caben 2 personas más sin problemas. Los abuelos también subieron al mismo coche, y todos viajaron a la ceremonia en una postura cómoda y relajada. Más tarde, los invitados no dejaban de comentar, ¿cómo se llama ese coche japonés? La comodidad era increíble, nunca había experimentado algo así. Y un patrón común empezó a emerger. Todos estos fenómenos, que ocurrían por todo el país, tenían algo en común: cualquiera que probaba una minivan japonesa, aunque fuera una vez, se la recomendaba a alguien. Para la familia, esto es lo mejor. Si haces un viaje largo, te juro que no te cansas. Tienes que probarlo para entenderlo. Te hace la vida más fácil. La gente no se mueve por la lógica, se mueve por la experiencia. Y como la experiencia era tan abrumadora, el boca a boca se extendió más rápido que cualquier campaña en redes sociales. Silenciosa pero imparablemente, una nueva forma de pensar se extendía por todo el Reino Unido. Incluso Arthur, el joven que había publicado el primer video, tuvo la oportunidad de viajar en una Alphard por trabajo. En el momento en que la puerta se cerró y esa quietud anormal lo envolvió, lo entendió todo. El asiento suave, el espacio infinito, la extraña sensación de que el caos de la ciudad se desvanecía. Al bajar, él mismo murmuró, con razón todo el mundo se está volviendo loco con esto. Una pequeña semilla de comprensión había germinado en su mente, una semilla que más tarde daría sus frutos. Los valores de los británicos se estaban moviendo sin que ellos se dieran cuenta. La era en que la minivan era aburrida y fea estaba llegando a su fin. Y en el horizonte, empezaba a dibujarse la silueta del coche que las familias británicas siempre habían necesitado, pero que no sabían que existía. La historia avanzaba a un nuevo nivel. Los británicos, ahora enamorados de las minivan japonesas, empezaron a enfrentarse a la cruda realidad: al ser vehículos de importación, existían barreras y obstáculos. El mayor de ellos era el seguro. En una lluviosa tarde, en un café del este de Londres, un hombre que intentaba comprar una Elgrand miraba la pantalla de su portátil con frustración. ¿Por qué coño no aparece en la lista?, maldijo. En el Reino Unido, lo normal es usar comparadores online para encontrar el mejor precio de seguro. Pero las minivan japonesas, simplemente, no existían en sus bases de datos. Elgrand, Alphard, Serena, Noah. No importaba lo que escribiera, no obtenía resultados. Desesperado, se quejó en un foro online. La respuesta que recibió lo sorprendió. Los comparadores son inútiles, amigo. Solo listan los coches que se venden oficialmente aquí. Tienes que llamar a un corredor de seguros especializado. Mi seguro para la Elgrand me cuesta menos de 400 libras al año. 400 libras. Eso es más barato que mi BMW Serie 3, pensó el hombre, en shock. Se había creado una ansiedad innecesaria simplemente porque el nombre no aparecía en una web. Por supuesto, no todos los casos eran tan baratos, pero el hecho de que no fuera un coste prohibitivo se extendió rápidamente de boca en boca. El siguiente miedo era la disponibilidad de repuestos. Si se rompe algo, ¿qué hago? ¿Quién va a saber arreglarlo? Pero este temor también fue derribado por la experiencia de los que ya las tenían. Estas furgonetas casi nunca se rompen. Y si necesitas una pieza, la pides y llega. Es más fácil que conseguir repuestos para un Ferrari, bromeaba un propietario. Un mecánico lo confirmó riendo: esto es más fácil de arreglar que un coche alemán. La estructura es simple, y las piezas que se desgastan son predecibles.
La legendaria fiabilidad japonesa se estaba ganando la confianza de los profesionales británicos. El impacto del consumo de combustible fue otro factor decisivo. Para los británicos, acostumbrados a los sedientos SUV, las cifras de la Alphard híbrida eran de otro planeta. Hace 9 o 10 kilómetros por litro en ciudad. Mi Range Rover no pasa de 6. Y en autopista, supera los 12. Para un vehículo de ese tamaño, es brujería. El ahorro se notaba inmediatamente en el bolsillo. Menos visitas a la gasolinera, menos gasto mensual. Un alivio significativo para el estrés financiero de cualquier familia. Y luego estaba la realidad de las regulaciones de emisiones. El centro de Londres tiene una zona de emisiones ultra bajas, ULEZ. Los coches que no cumplen la normativa pagan una tarifa diaria altísima. Esto había expulsado de la ciudad a muchos vehículos diésel, que antes eran comunes. En este aspecto, la Alphard híbrida era la solución perfecta, silenciosa, limpia, con bajos impuestos y costes de mantenimiento reducidos. No tener que preocuparse por las multas era una ventaja enorme. Pero a pesar de todo, quedaba una última barrera, una pequeña duda en el fondo de sus corazones. Se ve increíble, pero ¿podré mantenerla? ¿Y si se avería? ¿Y si el seguro sube de repente? Todos esos miedos, sin embargo, fueron borrados por una sola frase, una verdad que se convirtió en un mantra entre los propietarios. Una vez que la pruebas, no hay vuelta atrás. Fueron las palabras de un hombre que había importado una Elgrand. Y continuó, los costes, los miedos. Todo eso se vuelve irrelevante. El tiempo que pasas con tu familia dentro de ese coche es tan cómodo, tan feliz, que simplemente no tiene precio. Esa frase caló hondo en el corazón de los británicos. Y entonces, se dieron cuenta de algo fundamental. La razón para comprar un coche no es la lógica. Es hacer que el tiempo con tu familia sea un poco más fácil, un poco más feliz. El niño que duerme plácidamente en el camino de vuelta a casa. El viaje de fin de semana con todo el equipaje sin agobios. El poder llevar a los abuelos de excursión. Reducir la carga de tu pareja. El valor de tener un espacio donde tus seres queridos están contentos y sonríen. Eso no se puede medir en dinero. Los británicos estaban descubriendo ese valor. Y aunque existían miedos, el atractivo de esa promesa era infinitamente mayor. La Alphard, la Elgrand, la Noah, la Serena. No estaban cambiando solo los coches de la gente. Estaban cambiando sus vidas. Silenciosamente. Pero de forma irreversible. Y esta corriente se estaba convirtiendo en una ola gigante destinada a sacudir la cultura automotriz británica desde sus cimientos. Aquello no era solo un coche. Era una nueva forma de entender la vida. La majestuosa Alphard negra que se desliza por las calles de Londres, reflejando el atardecer en su carrocería pulida, parece un vehículo digno de la realeza. Pero su origen es mucho más humilde, y está manchado por las lágrimas y la ansiedad de una familia al otro lado del mundo, en Japón. En la década de 2020, una expresión siniestra comenzó a extenderse por las redes sociales japonesas: el infierno del crédito residual. No puedo dormir pensando en la factura que me llegará en 3 años. Tengo tanto miedo de pasarme del kilometraje que ya no vamos de viaje con la familia. Si le hago un rasguño, la penalización me arruinará. La Alphard y su hermana, la Belfire, son coches caros. Pero un sistema de financiación llamado crédito con valor residual garantizado permite tener cuotas mensuales muy bajas, haciéndolas accesibles. Esa facilidad de compra, sin embargo, estaba arruinando vidas. Un padre de familia de la región de Kanto, en Japón, confesó su historia. Compró una Alphard con este sistema. Era el coche de sus sueños, el primero que compraba pensando en su familia. El día que llegó, su esposa y sus hijos estaban eufóricos. El gigante blanco aparcado frente a su casa parecía un nuevo miembro de la familia. Pero con el paso de los días, la ansiedad empezó a crecer. El kilometraje. Cuidado, que ya casi llegamos al límite anual de 10.000 kilómetros. Los arañazos. Si nos bajan la tasación el año que viene. La deuda final. ¿Y si dentro de 3 años no puedo pagar los 3 millones de yenes que faltan? Se dio cuenta de que, por proteger el coche, estaba sacrificando los recuerdos de su familia. Una contradicción dolorosa. Llegó el momento de la verdad. La renovación del contrato a los 3 años se acercaba. El kilometraje estaba al límite, los estándares de tasación eran increíblemente estrictos.
Finalmente, tomó una decisión: tengo que venderlo. Le dolía, pero la realidad económica no le dejaba otra opción. Y así, en Japón, los coches de ensueño de muchas familias comenzaron a inundar el mercado de segunda mano. Pero había un país esperando para acogerlos, para darles una segunda vida. El Reino Unido. Una de esas Alparts negras aparcadas en el aeropuerto de Heathrow es el mismo coche que aquel padre japonés tuvo que vender. Sus llantas originales, sus asientos eléctricos, su alfombra gruesa, su carrocería meticulosamente cuidada. Gracias al clima japonés y a un sistema de inspección técnica vehicular increíblemente riguroso, el coche estaba en un estado impecable, casi nuevo. Un chofer londinense lo admitió con asombro: es imposible encontrar un coche usado en este estado en el Reino Unido. Parece recién salido de fábrica. Ese mismo coche, nacido de la ansiedad de una familia, renació en Londres. Una mañana, recogió a un empresario que acababa de aterrizar de un largo vuelo. En cuanto la puerta se cerró, el hombre abrió los ojos como platos. Esto es más silencioso que el lounge del hotel. Extendió el reposapiés eléctrico y se hundió en el asiento. ¿Esto es un coche japonés? El chofer sonrió. Sí, señor. Y por lo que me han dicho, en su país es considerada una simple minivan familiar. Simple, el empresario no podía entenderlo. ¿Cómo podía un coche de esta categoría ser considerado normal? La ironía es brutal. El mismo coche por el que un japonés luchaba para pagar, al que temía hacerle un rasguño, con el que evitaba viajar para no sumar kilómetros. Ese mismo coche es aclamado en el Reino Unido como la oficina móvil más cómoda, el espacio familiar ideal, el vehículo definitivo para bodas. El sueño desechado de Japón se había convertido en el tesoro del Reino Unido. Arthur, el joven que publicó el primer video, también descubrió esta verdad. Buscando información, encontró la web de un importador que decía: las minivan japonesas tienen bajo kilometraje y están en un estado excelente. Son más fiables que cualquier coche de lujo europeo. En el Reino Unido, son tratadas como vehículos de la más alta gama. Y entonces, lo comprendió. Esto no era una moda. Era un trasvase de valor a través de las fronteras. El valor que se había devaluado en Japón estaba recuperando su brillo original en el Reino Unido. Y detrás de todo ello, estaba la historia de un estilo de vida cuidadoso, de la obsesión de los fabricantes, de los recuerdos familiares acumulados en cada vehículo. Arthur murmuró para sí mismo: la popularidad de las minivan japonesas en el Reino Unido no es solo por su practicidad. Es porque la cultura japonesa de cuidar a las personas, acumulada durante décadas, está impregnada en esos coches. En el corazón histórico de Londres, una Alphard negra espera en un semáforo. Su presencia, que antes habría sido una anomalía, ahora es parte del paisaje. Ya nadie la mira con extrañeza, es aceptada como el nuevo rostro de lujo. En el asiento del conductor, un chofer. En la parte de atrás, un empresario recién llegado de un largo vuelo, con los ojos cerrados, sumido en un profundo descanso. Una vez que viajas en este coche, piensa, es imposible volver a cualquier otro. Afuera, los taxis negros, los Jaguars y los Range Rovers se mueven en el ajetreo habitual. Pero para él, es como una película muda. El interior del coche es anormalmente silencioso, como si absorbiera el sonido. Cada elemento, la puerta, el suelo, el techo, el cristal, existe con el único propósito de mantener esa paz. Y entonces, se da cuenta. Esto no es viajar. Esto es descansar. Mientras tanto, Arthur, nuestro joven londinense, camina de nuevo por la ciudad. Desde el día en que subió aquel primer video, su visión del mundo ha cambiado. Esas cajas negras que antes ignoraba, ahora las ve por todas partes. En el aeropuerto, en los centros comerciales, en los barrios residenciales, en la costa de Cornualles. Ya sean Nowes, Alparts, el Gran Serenas, se han convertido en una parte natural del ecosistema urbano. Es increíble, piensa. Al principio me preguntaba qué hacían estos gigantes japoneses en Londres, y ahora. Ahora son parte de la vida diaria. Su voz ya no tiene sorpresa, sino admiración. Navegando por sus redes sociales, encuentra un comentario que lo resume todo: el auge de las minivan japonesas en el Reino Unido no es una moda. Es que son coches que cuidan a las personas. No es el diseño, es la filosofía lo que es diferente. En ese momento, todas las piezas encajan en su cabeza. La tradición japonesa de fabricar coches centrados en el ser humano.
La obsesión casi demencial de sus ingenieros. La cultura de transportar los recuerdos de una familia. La ironía de los coches desechados en Japón que se convierten en tesoros en el Reino Unido. Y el cambio de valores que está ocurriendo en Londres. Todo estaba conectado. Claro, se dice. Esto es una revolución en la forma de moverse. En un país dominado por los SUV, la minivan, antes considerada fea y demasiado práctica, había regresado, pero esta vez, respaldada por la tecnología y la cultura de Japón. Una revolución silenciosa, pero imparable. En un barrio del norte de Londres, una familia ha adoptado la costumbre de salir de excursión los fines de semana en su Alphard. Los niños han dejado de pelearse en el coche, dice la madre riendo. Y duermen como ángeles en el camino. Es la primera vez que mis padres dicen que un viaje largo no les ha cansado, añade el padre. Nadie en la familia quería volver a su antiguo SUV. En la serie, un secreto a voces se extiende entre los ejecutivos. Para las cenas de negocios, la Alphard. Si tienes un invitado importante, asegúrate de que lo recojan en una Alphard. Lo que empezó como una excentricidad de las empresas asiáticas, se ha convertido en el nuevo estándar. Todos los que la prueban se dan cuenta, es más cómoda que un sedán de lujo y se puede trabajar mejor. Finalmente, Arthur se detiene frente al puente de la torre, iluminado en la noche. Al otro lado, una Alphard negra está aparcada, esperando en silencio. Mirándola, lo entiende todo en su totalidad. La razón del éxito de las minivan japonesas no es que sean grandes o prácticas. Es porque son coches que valoran tu tiempo, que lo convierten en algo precioso. Y el Reino Unido, sin saberlo, llevaba mucho tiempo esperando un coche así. En ese instante, todos los hilos de la historia convergen. Las cajas negras que recorren Londres no son una moda pasajera. Son la encarnación de una filosofía que Japón ha perfeccionado durante décadas, la de poner a las personas en primer lugar. Y ahora, los británicos están abrazando ese valor. La era del SUV no ha terminado. Pero un nuevo tipo de lujo, el lujo del bienestar, ha echado raíces en las calles del Reino Unido. Y su semilla, para sorpresa del mundo, vino del lugar más inesperado. En medio de la brisa nocturna de Londres, la Alphard negra se pone en marcha, silenciosa. Su figura, recortada